Bienvenidos a Acelerando el Día de Dios. Este podcast es para quienes desean tomar en serio la invitación de Dios a asociarse con Él. Esta colaboración no es solo una opción, es una alianza fundamental, esencial para nuestra restauración y la sanación de un mundo quebrantado. A través de este trabajo en equipo, también cumpliremos la profecía final: compartir el Evangelio eterno con el mundo. Un mensaje en gran medida desconocido para la mayoría de las personas hoy en día. 4 siglos antes, cuando Abraham viajó por Canaán, sus habitantes aún tenían la oportunidad de recurrir a Dios. Dios había designado esta tierra, estratégicamente ubicada en el cruce de todas las rutas de viaje, para ser el hogar de una nación modelo. Esta nación debía inspirar curiosidad, invitar a participar de sus bendiciones y fomentar en otros el deseo de emularla. Cada acontecimiento, desde su milagrosa liberación de la esclavitud egipcia y el cruce del Mar Rojo, hasta el amoroso cuidado de Dios por ellos durante 40 años y su paso por el río Jordán, fue meticulosamente orquestado para despertar su comprensión del Creador del cielo y la tierra. La narración del Éxodo demuestra claramente el deseo de Dios de lograr sus propósitos con el menor sufrimiento posible. El faraón podría haber optado por conceder la petición de Dios de liberar a su pueblo. En cambio, optó por el máximo dolor, pero finalmente obtuvo el mismo resultado. Después del gran diluvio, hace aproximadamente 4.400 años, todas las naciones se originaron a partir de los 3 hijos de Noé. Estas naciones se dispersaron hace unos 4.200 años, tras los sucesos de la Torre de Babel. El relato bíblico indica que poco después, la humanidad comenzó a corromperse y a desviarse del camino de Dios. Un cambio significativo después del diluvio fue la alteración que Dios hizo de la dieta humana original, lo que contribuyó a una rápida disminución de la esperanza de vida. Hace unos 4.100 años, Dios llamó a Abraham, descendiente de Noé, a confiar en él. Gracias a esta confianza, Abraham estaba destinado a convertirse en una bendición para toda la humanidad. Durante su viaje, Abraham erigió al menos 4 altares como monumentos, que servían como recordatorios para regresar al Dios creador. La evidencia arqueológica sugiere que algunas familias cananeas sí llegaron a adorar al Dios de Abraham, aunque eran una minoría. Las naciones cananeas recibieron 400 años para abandonar sus prácticas aborrecibles, corruptas y perversas, y regresar al Creador. Durante este periodo, Dios mismo se lamentó por las innumerables víctimas de la creciente violencia. Él amaba a los cananeos, y no deseaba que continuaran su descenso generacional hacia la depravación. Su deseo era que regresaran a Él y fueran salvos. Hoy en día, existe una situación similar. Dios desea que las personas se salven, y no que se autodestruyan. Elegir algo que no sea Dios conduce finalmente a la muerte. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de presentar la oferta de Dios con sabiduría. Lamentablemente, la gran mayoría de los cananeos continuó sirviendo a Satanás, desperdiciando su periodo de prueba. El carácter de Dios se define por el amor desinteresado, evidente en la creación y el sustento de todo: tiempo, espacio, gravedad, materia y energía. El universo fue diseñado para operar según los principios del amor desinteresado y la confianza, que constituyen la justicia y la rectitud. Sin embargo, la rebelión, nacida del egocentrismo, alteró esta estructura armoniosa del universo. Su naturaleza autodestructiva amenaza con destruir toda la realidad. Lucifer fue advertido sobre este efecto devastador, pero continuó con su calumnia, insistiendo en que no se podía confiar en Dios y que no era la única fuente de verdad, vida y felicidad. La traición de Adán y Eva introdujo el egocentrismo y la consiguiente desconfianza, lo que condujo a la actual esclavitud mortal que sufren todos los seres vivos de nuestro planeta. Muchos malinterpretan el carácter de Dios, y es nuestra tarea ayudarlos a ver con claridad. El Dios de la Biblia interviene activamente en la historia. Desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 20, aprendemos cómo Él no solo limita y mitiga el daño de la rebelión y permite que se revele el verdadero gobierno de Satanás,
sino que también desarrolla su plan para rescatar a todo el universo. Las acciones de Yahvé en Canaán buscaban restablecer la justicia y la paz. La Biblia hebrea muestra constantemente que cuando se rechazaban los principios de Dios, Él retiraba su protección, dejando a Israel vulnerable a la opresión de sus enemigos. Cuando Moisés transmitió la orden de Dios a Faraón de liberar a su pueblo, la intención inicial de Yahvé no era destruir Egipto. Esta destrucción solo ocurrió tras la persistente rebelión de Faraón. El propósito original de Dios para los cananeos era el despojo, no la aniquilación. La conquista de Israel implicaba despojar, expulsar y dispersar a los habitantes de la tierra prometida. Ahora bien, con respecto a los objetos religiosos cananeos, Dios ordenó su destrucción total, porque se utilizaban para adorar a demonios. Solo aquellos cananeos que se refugiaron en ciudades fortificadas se resistieron desafiantemente al plan de Dios para los israelitas y endurecieron sus corazones, estaban destinados a la destrucción. Los cananeos tenían suficiente evidencia sobre el Dios verdadero. Las historias que escucharon sobre Noé y el diluvio les muestran claramente lo que era correcto y lo que no era. Consideren esto. Sem, el hijo de Noé, vivió 600 años. Tenía 390 años cuando nació Abraham. Sem murió aproximadamente 35 años después de la muerte de Abraham. En otras palabras, la destrucción de los cananeos no fue un acto arbitrario de Dios, sino la consecuencia de continuo rechazo a enmendar sus malos caminos y regresar a Él. No solo contaban con los altares que Abraham construyó en muchos lugares, sino que también contaban con la presencia de su tío Sem, quien era 9 generaciones mayor que ellos, y aún vivía para que pudieran consultarlo. ¿Por qué es importante? Porque muchas personas, incluyendo a los eruditos bíblicos, pasan por alto el asunto más importante, que Dios desea salvar a todos y que nos da muchas oportunidades para regresar a Él. Desafortunadamente, los cananeos optaron por ir en contra de la voluntad de Dios. Dios desea la salvación de todos y nos concede la libertad de elegir. Sin embargo, insiste en que las personas comprendan la verdad para tomar decisiones informadas. A lo largo de la historia, incluyendo la época de Rahab, Acán y los Gabaonitas, las personas han tenido la libertad de escoger su camino. La protección y la desprotección no fueron arbitrarias. Las personas que disfrutaban de una relación con Yahvé podían perder su posición privilegiada por oponerse a Dios, mientras que quienes estaban en posición desfavorable podían encontrar la vida al escoger sabiamente y alinearse con Yahvé. Algo similar ocurre hoy en día. Cada uno de nosotros necesita elegir. No es una decisión única en la vida, sino una serie de decisiones continuas. El apóstol Pablo descubrió que la mejor manera de mantenerse en el camino correcto es ser embajador de Cristo. Así declaró: «Ay de mí si no predico el Evangelio». 1 Corintios 9:16. El plan final de Dios para Israel era servir como anticipo de la era mesiánica, encarnando lo que será la nueva tierra. Jesús es conocido como el Príncipe de Paz, lo que refleja la naturaleza antibélica de Dios. En la nueva tierra, la guerra desaparecerá, reemplazada por paz, libertad, gozo y justicia. En cuanto a los relatos históricos sobre la ayuda de Dios a los israelitas en sus conquistas territoriales, alguien dijo: Dios se sumergió en las aguas residuales de la humanidad. Esta profunda intervención fue concebida para que la humanidad, con el tiempo, lograra un gran bien para el universo. Tenemos el privilegio de compartir la bondad indestructible de Dios con un mundo que, al igual que los cananeos, empeora con cada generación. Contáctanos en bondadindestructible@gmail.com. Dios quiere que recibas su espíritu para que te conviertas en un agente de su amor. El momento de actuar es ahora. Como se mencionó anteriormente, una comprensión adecuada de la historia bíblica y secular requiere reconocer el conflicto cósmico. La guerra y sus devastadoras consecuencias nunca formaron parte del diseño inicial de Dios. Él trabaja activamente para restaurar la paz eterna en todo nuestro mundo y el universo. Sin embargo, para lograrlo, Dios debe eliminar el mal definitivamente, demostrando no solo un inmenso poder, sino también una profunda sabiduría. En última instancia, cuando Dios es el agente, juzgar,
hacer la guerra e impartir justicia son acciones sinónimas. No solo estamos llamados a representar a este Dios supremo, generoso, paciente y maravilloso, sino también al autor y sustentador de la realidad. Somos en efecto sus embajadores. ¡Qué gran honor!